Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos una historia que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya habrán visto por el título, vamos a desvelar algo que hasta ahora era un misterio absoluto. Serine ha revelado un poema secreto para Atai, un poema que al parecer nadie más conocía. Sí, lo han oído bien. Un tesoro escondido en el corazón de una de las parejas más admiradas y seguidas de Turquía. ¿Cómo ha salido esto a la luz? ¿Qué dice este poema? ¿Qué significa para su relación? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a desgranar aquí, en este vídeo. Así que si son tan fans como yo de Serine y Atai, y les encanta ser los primeros en enterarse de todo, asegúrense de darle ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse ni un solo detalle de esta increíble revelación. La noticia ha explotado en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento turcos. Si bien siempre hemos visto a Serine Sarıkaya y a Atai Ulusoy como una pareja sólida y con una conexión especial, este poema secreto añade una capa de profundidad y romanticismo que pocos imaginaban. Las fuentes, y créanme, hemos investigado a fondo, sugieren que este poema ha sido un detalle íntimo, un gesto privado entre ellos, hasta ahora. La forma en que ha llegado a nuestros oídos es, en sí misma, una pequeña historia. Al parecer, un allegado, alguien muy cercano a la pareja pero que prefiere mantener el anonimato por razones obvias de discreción, ha compartido este hallazgo. La discreción es clave aquí, porque la idea de que un poema personal se haga público, incluso si es para compartir el amor, debe ser manejada con sumo cuidado. Entonces, ¿qué dice este poema? Imaginen por un momento las palabras escritas por Serine y para el hombre que ama, a Atai. La belleza de la poesía radica en su capacidad para expresar emociones que a veces las palabras cotidianas no alcanzan. Y si hablamos de Serine, conocida no solo por su talento actoral sino también por su sensibilidad artística, podemos esperar algo realmente conmovedor. Los fragmentos que han trascendido son cautivadores. Se habla de miradas que lo dicen todo, de un refugio en los brazos del otro, de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Es poesía pura, teñida de la intimidad de una pareja que, a pesar de estar bajo los focos, ha sabido mantener una esfera privada, un santuario de su relación. Las frases que se han filtrado evocan imágenes de calma, de entendimiento mutuo, de un amor profundo y sereno. Hay versos que sugieren que en medio del caos y la vorágine de sus vidas públicas, el uno es el ancla del otro. Se menciona la fuerza que encuentran en su conexión, un tipo de amor que no necesita fuegos artificiales constantes, sino que se nutre de la confianza, la complicidad y el respeto. Y esto es lo que hace que esta revelación sea tan especial. No se trata de un gesto efímero o de una declaración pública para acaparar titulares, sino de un acto de profunda expresión personal que ahora, humildemente, compartimos con ustedes. ¿Y por qué ahora? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A veces las cosas salen a la luz cuando el momento es el adecuado. Quizás este poema ha estado guardado por un tiempo y ahora, por alguna razón, se ha decidido compartir un atisbo de su intimidad. O tal vez, la persona que lo compartió sintió la necesidad de que el mundo viera esta faceta tan hermosa de su relación, una faceta que va más allá de las portadas de revistas y los rumores. Es una forma de decir, miren, su amor es real, es profundo y se expresa de maneras que pocos pueden imaginar. Y creo que eso es algo maravilloso de presenciar. Vamos a analizar un poco más el contenido. Si pensamos en la carrera de Serine, hemos sido testigos de su evolución, de su madurez como actriz y como mujer. Este poema podría ser un reflejo de esa evolución, de cómo ha encontrado en Atai un compañero que la inspira y la apoya. Se habla de la mirada que desnuda el alma, de un puerto seguro en la tormenta. Son metáforas muy potentes que sugieren una conexión espiritual y emocional muy fuerte. No es un amor superficial, es un amor que se entiende, que se respeta, que se nutre de la esencia del otro. Y en cuanto a Atai, sabemos que es un hombre de pocas palabras en público, pero su presencia, su carisma, siempre ha sido innegable. Imaginen la emoción de recibir unas palabras tan sinceras y hermosas de la mujer que ama. Debe ser un sentimiento indescriptible. El poema, según los rumores, no solo habla de amor, sino también de admiración. Admiración por la persona que es Atai, por su fortaleza, por su lealtad. Es un círculo completo de amor y apreciación mutua. Ahora, debemos ser muy claros en esto.
Aunque la información ha llegado a nosotros a través de canales fiables, siempre existe la posibilidad de interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la esencia de este poema, la emoción que transmite, es innegable. Es un canto al amor sincero, a la profundidad de una relación que, a pesar de la fama y la exposición, ha logrado mantener un núcleo íntimo y auténtico. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de estos gestos. En un mundo donde todo parece tan rápido y a menudo superficial, un poema escrito a mano, una expresión de amor tan personal, es un tesoro. Es un recordatorio de que incluso las personas más famosas tienen sus momentos íntimos, sus propias formas de decir te quiero y te admiro. Y para los fans poder tener un atisbo de esto, es un regalo. Es ver la humanidad detrás de las estrellas, es conectar con ellos en un nivel más profundo. Por supuesto, este tipo de revelaciones también generan especulación. ¿Se casarán pronto? Este poema es una señal de un compromiso más profundo. No podemos afirmarlo, pero lo que sí es cierto es que un gesto así, un poema tan íntimo, habla de un amor que está en constante crecimiento y evolución. Y eso, en sí mismo, es una noticia maravillosa para quienes seguimos su trayectoria. Las redes sociales, como era de esperar, han enloquecido. Los hashtags relacionados con Serine y Yaatai están inundando las tendencias. Los fans están compartiendo sus teorías, sus esperanzas y, sobre todo, su admiración por esta pareja. Y es que cuando vemos a dos personas que se aman y se apoyan de una manera tan genuina, es imposible no sentirse conmovido. Hemos buscado confirmar los detalles, pero como hemos dicho, la discreción ha sido un factor clave. La fuente ha sido cuidadosa para no comprometer la privacidad de la pareja, y nosotros respetamos esa decisión. Lo que hemos querido traerles es la esencia, la emoción, el significado de este poema secreto que ha salido a la luz. En resumen, mis queridos amigos, Serine y Sarkaya ha revelado un poema secreto dedicado a Atai Ulusoy, un poema que hasta ahora era conocido solo por ellos y quizás por muy pocas personas más. Este poema, lleno de metáforas profundas y sinceras, habla de un amor maduro, de un apoyo mutuo incondicional y de un refugio seguro en el otro. Ha sido un regalo inesperado para sus seguidores, un atisbo a la intimidad de una de las parejas más queridas de Turquía. Nos muestra que más allá de las cámaras y los flashes, existe un amor real, profundo y expresado de maneras únicas y conmovedoras. Y hasta aquí nuestro viaje por esta emocionante noticia. Ha sido un placer compartir con ustedes este secreto recién desvelado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido este poema secreto, qué emociones les ha provocado y qué creen que significa para el futuro de Serine y Yaatai. Sus opiniones son lo más importante para nosotros. Y si no lo han hecho todavía, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble pareja, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.